La conferencia de hoy es una conferencia muy importante porque vamos a hablar sobre la continuidad de la motivación y el proceso de la caída. ¿Cómo fue que ocurrió la caída? Bueno, ya lo hablamos y vamos a ver ciertos puntos importantes que nos menciona el principio divino de por qué fue posible que la caída ocurriera. Siendo Dios un Dios todopoderoso, Dios un Dios omnisciente, omnipotente, ¿cómo fue posible que el plan de Dios se fuera, verdad, se destruyera? ¿Verdad? Siendo Dios, Dios todopoderoso, ¿cómo no impidió que la caída humana ocurriera? ¿Cómo Dios no intervino en el momento en que Adán y Eva estaban cometiendo el pecado, verdad? Y transmitiendo el pecado a sus descendientes. Entonces, vamos a hablar todos esos aspectos el día de hoy. Vamos a escudriñar el que nos dice el principio divino y de esa manera dar continuidad a esta conferencia que estamos compartiendo. Entonces, voy a compartir pantalla, hermanos, para que podamos iniciar. Nos hemos quedado en la parte de que nos habla sobre cómo fue que ocurrió la caída. Recuerden, habíamos visto que Adán y Eva pues se apartaron de Dios, decidieron no obedecer el mandamiento de Dios cuando Dios le dijo no coman del fruto. Y ellos obedecieron el mandamiento de Satanás, ¿verdad? Satanás le dijo que sí puedan comer, Dios le dijo que no comieran. Y ellos le hicieron caso a Satanás tranquilamente. Entonces, algo que vemos ahí que desde un inicio nosotros, ¿verdad? Iniciamos haciéndolo mal, ¿verdad? Adán y Eva comenzaron con el pie izquierdo y eran la primera pareja que Dios había creado, por lo tanto era esencial, indispensable que ellos lo hicieran de una manera correcta para que todo pudiera salir bien. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que ellos siendo la primera pareja, ¿verdad? Es como que Satanás se apoderó del, digamos, la semilla que iba a dar nacimiento a muchos más frutos, ¿verdad? O sea que la semilla contiene toda la esencia del árbol, tiene el ADN, toda la información genética de ese árbol. Y la semilla, cuando uno la siembra, ahí igual, bueno, va a crecer un árbol y ese árbol se va a multiplicar y así sucesivamente tras generaciones, ¿verdad? Entonces la semilla es el inicio, es lo que inicia esa multiplicación de muchos árboles. Entonces Adán y Eva eran esa semilla que iba a multiplicarse en hijos de Dios. Por lo tanto, ello era esencial que le hicieran bien, pues eran la primera pareja que Dios había establecido para esta misión. La misión de convertirse en los padres verdaderos. Entonces, hermanos, al final y al cabo, Dios terminó quedando solo, como pueden ver en la diapositiva. Y bueno, Adán y Eva terminaron multiplicando hijos falsos, familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas y finalmente el mundo falso como lo conocemos hoy. Es un mundo donde la mentira de Satanás es lo que domina y la mentira de Satanás está por todos lados también. En Juan 8:44, ahí Jesús nos habla de una manera muy fuerte a toda la humanidad, ¿verdad? Vosotros sois hijos del diablo, dice Jesús, porque queréis hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio. O sea, Satanás fue homicida desde el principio, porque ¿a quién mató al principio? A Adán y Eva, los mató espiritualmente. Entonces dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Entonces, una palabra más que nos indica esto y nos valida esto que el principio divino nos enseña es que Lucifer fue creado realmente por un propósito bueno, fue creado por Dios para cumplir con un propósito de bondad, un propósito bueno, o sea, él era un arcángel bueno que fue creado por Dios para criar a sus hijos, a Adán y Eva y a sus descendientes, o sea, para ayudarles a crecer espiritualmente. Pero ese ángel se degradó
Ya vimos que fue por los celos que él tuvo, eh, y esos celos mal direccionados, ¿verdad? Y hizo al final a cabo que Adán y Eva cayeran. Porque él tenía celos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios amaba más a Adán y Eva. Por supuesto, Adán y Eva eran los hijos de Dios. Es natural, ¿verdad? Todo padre ama, pone a sus hijos por encima de cualquier otra cosa, cualquier otro. Lucifer en ese momento sintió esos celos porque en realidad Lucifer siempre fue creado por Dios como un ángel, un arcángel, digamos. Y un arcángel es como un líder de ángeles. Entonces fue creado por Dios para ser un ángel, un ser espiritual que sirve a los hijos de Dios, sirve a Dios y a los hijos de Dios. O sea, lo vamos a poner en pocas palabras, era como un mayordomo, digámoslo así, del hogar. Imagínense que un señor de una finca o un señor de un lugar ahí, de una casa, tiene su hogar, ¿verdad? Entonces tiene los mayordomos, tiene los empleados que le ayudan y le asisten en su hogar. Bueno, entonces Lucifer ocupaba esa posición, así era como un empleado, es como un sirviente de Dios y de sus hijos. Entonces, obviamente, cuando esa persona, ese amo, dueño de la casa, tiene a sus hijos, él ama más a sus hijos y aunque el sirviente de la casa le haya acompañado durante muchos años anteriormente y le haya asistido durante muchos años, igual ese sirviente tiene que servir igual a los hijos del Señor, ¿verdad? Tiene que igual asistirlos de a la misma manera que sirve a su Señor, a su amo. Eso es natural. Pero entonces Lucifer fue el que no le gustó eso, no le gustó que tenía que pasar a través de Adán y Eva para poder llegar a Dios, no le gustó que Adán y Eva, recién seres que recién aparecían, tuvieran semejante posición, que era muchísimo más elevada a la de él. Entonces, al no agradarle esa situación, se vio tentado, se vio forzado a tentar, ¿verdad? A Adán y Eva. Él con sus sentimientos de celos, porque vio que él sintió que Dios no le amaba. Ese fue el problema de Lucifer, que él sintió que Dios ya no le amaba. Sin embargo, Dios es amor, todos sabemos, ¿verdad? Y Dios no tiene un amor limitado, Dios no tiene un amor escaso, que bueno, te voy a amar ahora y ya mañana no, porque ya me quedé sin amor, ¿verdad? El amor de Dios es infinito y es en abundancia para todos los seres de la creación, incluyendo Lucifer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Lucifer sentía que ya Dios no le amaba? Esto es porque Lucifer se comparaba. Él comparaba el amor que él recibía de Dios, lo comparaba con el amor que Adán y Eva recibían de Dios. Y es obvio que Dios amaba más a Adán y Eva, más de lo que amaba a Lucifer, porque Adán y Eva son sus hijos, los hijos de Dios. Dios todo lo que hizo, ¿verdad? Toda la creación, el universo entero, el mundo espiritual y el mundo físico, los ángeles, los animales, todito, ¿verdad? Lo que hizo Dios, lo hizo pensando en sus hijos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo pensando en sus hijos y lo hizo para sus hijos, por amor a sus hijos. Entonces, el ser que más Dios ama en toda la creación no es otro, ni nada más ni nada menos que nosotros, ¿verdad? Sus hijos. ¿Por qué? Porque ocupamos esta posición muy especial de ser el objeto de Dios con el cual Dios pueda relacionarse de una manera en la cual Dios pueda experimentar alegría, belleza, armonía y amor. Somos ese ser que ocupa esa posición de ser el objeto de Dios. Somos los hijos de Dios y por lo tanto, al tener semejante posición, ¿verdad? En la creación, por supuesto, ninguna otra cosa de la creación puede rivalizar con esa, ¿verdad? No puede rivalizar. Entonces, somos muy especiales para Dios y por eso Dios ha perseverado hasta el día de hoy para que sus hijos se arrepientan de sus pecados, para que sus hijos regresen a Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿verdad? Entonces, eh,
Esta es la razón por la cual Satanás sintió ese celo, ¿verdad? Porque Dios amaba mucho más a Adán y Eva. Y es obvio porque son hijos de Dios, los hijos, sus hijos. Entonces, eso es indiscutible. Pero Satanás no entendió el propósito de Dios. Supongamos que es normal, ¿verdad? De hecho, es natural que Satanás sintiera estos celos, pero él debió tomar siempre el punto de vista de Dios. Y si él hubiera tomado el punto de vista de Dios, él hubiera pensado de que Dios es bueno y Dios va a hacer algo, ¿verdad? Para solucionar este sentimiento que tengo yo de que siento que Dios me ama menos. ¿Y será que Dios iba a hacer algo para solucionar eso? Sí. Cuando Adán y Eva se hubieran llegado a la perfección y se hubieran multiplicado, y hubieran nacido más hijos de Dios y el mundo se hubiera llenado de los hijos de Dios, entonces todo el mundo querría relacionarse con Lucifer, todo el mundo querría tener una relación de amor con Lucifer y amar a Lucifer. ¿Por qué? Porque él fue el arcángel que acompañó a Dios en la creación. Entonces iba a tener una posición en la creación también muy privilegiada por ser un arcángel muy antiguo que acompañó a Dios y que acompañó a nuestros antepasados y ha estado de siempre ahí, ¿verdad? Entonces tendría una gran posición increíble en toda la creación también. E iba a recibir el amor de Dios, por supuesto, más sustancial de lo que él la recibía. Porque, repito, el amor de Dios se hace sustancial a través de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva llegan a la perfección, entonces se convierten uno con Dios y Dios puede manifestarse a través de Adán y Eva a todo el resto de la creación. Antes la creación recibía de Dios el amor indirecto, ¿verdad? Un amor que no era sustancial. Pero una vez que Dios crea a Adán y Eva, entonces los crea como su objeto de amor y son como el envase de Dios. Cuando ellos llegan a la perfección, entonces Dios puede manifestarse a través de Adán y Eva y puede amar a todas las cosas de la creación también a través de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces una gran posición en realidad. Y de esa manera entonces el amor de Dios iba a llegar muchísimo más sustancial a Satanás, a Lucifer, ¿verdad? Iba a llegar de una, perdón, a Lucifer, porque Satanás no había sido creado todavía. No fue creado por Dios, sino que es algo que eh, apareció Satanás debido a la desobediencia. Pero Satanás no es creado por Dios. Lucifer sí es creado por Dios. Entonces el amor de Dios iba a llegar con mucha más sustancialidad, podemos decirlo así, hacia Lucifer y a todo el resto de la creación. Entonces Lucifer iba a recibir un amor de Dios muchísimo más grande de lo que él había recibido nunca, muchísimo más sustancial de lo que él nunca había recibido, si él hubiera simplemente tomado el punto de vista de Dios. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Pero él no tomó el punto de vista de Dios, tomó su propio punto de vista, se atrevió a tentar a Eva, y Eva también, pues, fue susceptible a la tentación y terminó cayendo y arrastrando a Adán. Entonces, podemos decir que Lucifer es el culpable aquí, de esta situación. En realidad, los culpables son Adán y Eva. Porque si Adán y Eva se hubieran mantenido fuertes en su convicción en el mandamiento de Dios, le hubieran dicho a Satanás que no. Hubieran rechazado esa oferta de Satanás de comer del fruto y hubieran seguido ellos conectados con Dios al mandamiento de Dios. Y eventualmente hubieran llegado a la perfección y Lucifer, es cierto, tal vez estaba en un momento en el cual él no estaba de acuerdo al propósito de Dios, pero eventualmente iba a comenzar a aceptarlo naturalmente y esos sentimientos de celos que él tenía se iban a ir desapareciendo naturalmente. Entonces la responsabilidad en sí recae sobre Adán y Eva. Ellos son los reales y verdaderos responsables de la caída humana. Sí, Satanás fue el primero que inició la mentira, pero en realidad Adán y Eva eran los responsables. Ellos tenían la responsabilidad de mantenerse firmes, porque el mandamiento Dios se lo dio a Adán y Eva, no se lo dio a Lucifer, ¿verdad? O sea, Adán y Eva eran los responsables. Entonces, eso habíamos quedado la semana pasada, hermano. Vamos hoy a estudiar lo que sigue, que es ¿por qué fue posible la caída?
¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios perfecto, cree un plan con la posibilidad de que pueda estropearse? Y hay una razón de por qué fue posible la caída. Y eso ya lo hemos hablado también, eso tiene que ver con la responsabilidad humana, o sea, el libre albedrío. Y es que el ser humano cuando va a crecer hacia la perfección, ¿verdad? Y como vemos en esa pantalla, hay tres niveles, ¿verdad? Corresponde a la etapa de crecimiento. Son formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, el ser humano, para que pueda llegar al dominio directo de Dios, tiene que pasar a través de esas tres etapas de crecimiento. Y según el principio, Adán y Eva pues cayeron ya terminando la segunda etapa. Al finalizar la segunda etapa, ellos ya casi llegando ya empezando la tercera etapa, ellos cayeron al final de la segunda, entonces ahí cayeron al pecado. Y fue posible esto porque la fuerza del amor ilícito causó que Adán y Eva se desviaran de ese proceso de crecimiento que estaban teniendo. Ellos estaban llegando a la perfección a través de la fuerza del principio, pero la fuerza del principio por sí sola no es suficiente para poder nosotros llegar a crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque la fuerza del amor ilícito, la fuerza del amor satánico, nos puede desviar a nosotros en cualquier momento de, de ese principio, ¿verdad? Y nos puede hacer caer espiritualmente. Y eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Adán y Eva, y ellos sí estaban creciendo espiritualmente normal, pero esa fuerza fuera del principio, o sea, esa fuerza del amor fuera del principio, chocó contra ellos y causó que ellos se desviaran. Pero entonces siempre eh, ahí donde nos preguntamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios creó la fuerza del amor más fuerte que la fuerza del principio? ¿Por qué esto es así? Dios creó la fuerza del amor más fuerte porque Dios tiene planeado, ¿verdad?, dominar al ser humano a través del amor. Pero lo que Dios hizo fue darles el mandamiento a Adán y Eva. Porque sí, la fuerza del amor es mayor que la fuerza del principio. Por eso también la fuerza del amor ilícito, una fuerza de amor que va dirigida hacia un propósito diferente a la del principio, también posee la misma fuerza que el amor verdadero, ¿verdad? Pero este amor fuera del principio obviamente va a hacer que Adán y Eva se desvíen del principio y terminen pecando, terminen cayendo. Pero entonces Dios nos dio el mandamiento por eso. Ese mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ese mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, ese mismo mandamiento nosotros recibimos, de que no tenemos que comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ya sabemos todo lo que significa eso, ¿verdad? No comer del fruto es no mal utilizar nuestro órgano sexual. ¿Por qué? Porque a través del órgano sexual es que se manifiesta esta fuerza del amor que es muchísimo más fuerte que la fuerza del principio. Y claro, un amor mal direccionado puede desviarnos del principio, así como causó la caída de Adán y Eva. Pero por eso Dios dio a Adán y Eva el mandamiento. Y a través del mandamiento, ellos podían mantenerse firmes en el principio, con la fuerza del principio. O sea, no, iba a ser nula. Esa fuerza del amor de Satanás que venía contentándolo con tener relaciones sexuales antes de estar preparado. Entonces, esa fuerza hubiera sido nula si ellos hubieran observado el mandamiento que decía no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ellos al observar el mandamiento, esa fuerza del amor automáticamente queda deshabilitada. Y esto pues, lo aplicamos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras vidas. Nosotros vamos creciendo espiritualmente, naturalmente. Entonces tenemos nosotros que también observar los mandamientos de Dios, el mandamiento de Dios para poder obedecer a Dios y de esa manera eh, deshabilitar
esa fuerza del amor fuera del principio que Satanás nos quiere transmitir, ¿verdad? Sabemos que ya nos dimos cuenta a través de esta conferencia de la caída de que Satanás, su principal arma, ¿verdad? Viene a través de los órganos sexuales, el mal uso de los órganos sexuales. Porque así como Adán y Eva utilizaron mal sus órganos sexuales, ha venido siendo durante generación tras generación hasta nuestros días, ¿verdad? Y esa es la raíz del pecado. ¿Qué significa? Que ese es el origen de todos los males. De ahí se origina todos los demás pecados derivan de ese. Por eso nuestro fundador, el reverendo Sam Myung Moon, ¿verdad? Dice que la llave del cielo son nuestros órganos sexuales. Si nosotros utilizamos bien, de acuerdo al principio, nuestro órgano sexual, entonces vamos a ir al cielo. Y si lo utilizamos mal, vamos a ir al infierno. Así de simple es, ¿verdad? Entonces sabemos que Satanás también domina a través de esto, porque es la raíz del pecado, es donde se originan todos los males. El egoísmo se origina de ahí, del mal uso de nuestro órgano sexual. Entonces, esta filosofía satánica nosotros ya la vemos que está por todos lados, en el mundo entero, en el cual Satanás dice que no importa, de que no hay ninguna ley, de que no hay ningún principio, de que podemos utilizar nuestros órganos sexuales sin ninguna restricción. Eso es lo que dice Satanás, ¿verdad? De que no importa, no hay ninguna ley, ningún principio que rija los órganos sexuales y que no nos va a pasar nada. Básicamente eso es lo que nosotros podemos percibir cuando nosotros vemos las redes sociales, entramos Facebook, etcétera, ¿verdad? Donde no se respeta esto, este principio tan importante que en realidad lo es todo. Una persona que pueda dominar y pueda hacer buen uso de su órgano sexual, entonces esa persona va a ir al cielo, definitivamente, ¿verdad? Eso lo dijo nuestro fundador, reverendo Samuel Moon, y en realidad así es, así es. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que practicar esa obediencia, como esa obediencia que debieron tener Adán y Eva. Por supuesto, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Nosotros hemos venido, la humanidad entera ha venido violando principios desde miles y miles y miles de años. Entonces la restauración no es de la noche a la mañana tampoco, no es de un día para otro, pero tenemos la responsabilidad eh, de ir fortaleciendo esa obediencia absoluta que debemos tener nosotros para con Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte de responsabilidad. Así como es la parte de responsabilidad de Adán y Eva, era obedecer el mandamiento, así es lo mismo para cada uno de nosotros que tenemos que cuidar nuestro órgano sexual y utilizarlo solamente para el bien, o sea, por aquello por lo cual fue creado. ¿A qué me refiero? De no tener relaciones sexuales fuera de los principios de Dios, o sea, fuera del matrimonio prácticamente, ¿verdad? Creó a los seres humanos, Adán y Eva, para que ellos eventualmente se casaran y formaran una familia y tuvieran hijos. Entonces, ya después de que ellos ya hubieran recibido la bendición de Dios de formar una familia, entonces ahí sí es posible hacer uso del órgano sexual, un problema. Y no es pecado por Dios, no es pecado, no va a cometer ninguna ley, no va a violar ninguna ley universal, sino que está cumpliendo aquello por lo cual fue creado. Pero si es fuera del matrimonio, si es una relación sexual fuera del matrimonio, o sea, sin el permiso de Dios, entonces eso sí es una fuerza del amor fuera del principio y va a causar la muerte espiritual. Eso sí causa la muerte espiritual. Entonces tenemos que ver bien eso, ¿verdad? Entonces, cómo estamos nosotros utilizando nuestro órgano sexual y así vamos a determinarnos si estamos yendo por el camino correcto, entonces. Y tenemos que ver bien esto, ¿verdad? Porque Lucifer siempre está un paso adelante, siempre, queriendo engañarnos, queriendo confundir a las personas, ¿verdad? En realidad los órganos sexuales, ya habíamos dicho en la conferencia anterior también, pues es lo más sagrado que Dios hizo. Pero ahora pues se ve como algo pecaminoso, algo degradado por causa de la caída humana. Pero en realidad era lo más sagrado que Dios hizo, porque ahí es donde se conecta el amor de Dios y ahí es donde iba a surgir la nueva vida también, el nuevo linaje de Dios.
La vida, el amor y el linaje de Dios fluye a través de ahí. Entonces es algo en realidad muy extremadamente maravilloso, creado por Dios, pero terminó convirtiéndose en lo más dañino también. Y que hasta el momento Satanás sigue engañando a las personas, diciéndoles de que no, que pueden hacer uso de sus órganos sexuales sin ningún problema, sin ninguna restricción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir que una persona va a ir allá afuera, a la calle, a conducir y que puede conducir, subir la velocidad, acelerar, no importa que no hay ninguna ley, ningún principio allá afuera, ¿verdad? Que tiene que seguir. Entonces, esa persona va a terminar en el hospital, ¿verdad? Chocada, herida. ¿Por qué? Porque no va a respetar ninguna ley de tránsito, va a solo acelerar, va a hacer lo que se le dé la gana, entonces va a terminar en el hospital, ¿verdad? Accidentado. Entonces sí es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros eh, hacemos mal uso de nuestro órgano sexual sin ninguna responsabilidad, entonces vamos a terminar así también espiritualmente accidentados, ¿verdad? Accidentados. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque esa es la raíz de todos los males, como le menciono, ¿verdad? De ahí surgen todos los demás otros pecados. De ahí surge el egoísmo y el egoísmo se deriva en un sinnúmero grande de pecados, ¿verdad? De males. Entonces, esa es una verdad, en realidad es una verdad increíble que nuestros fundadores, ¿verdad? Reverendo Samuel Moon pudo descubrir que es la raíz del pecado que viene a través de los órganos sexuales. Y a través de esa verdad, entonces ahora nosotros podemos hacer frente a Satanás y ponerlo, ¿verdad? En jaque mate, anticipar sus movimientos. Entonces Adán y Eva fue posible la caída porque esta fuerza del amor fuera del principio era mayor a la fuerza del principio. O sea, esa fuerza del amor dirigida, o sea, de los órganos sexuales dirigida a un propósito diferente, era mayor a la fuerza del principio que le hacía perfeccionarse. Pero por eso Dios le dio el mandamiento también de no comer. Entonces, al observar el mandamiento, Adán y Eva iban a crecer y esa fuerza del amor por el principio no iba a tener ningún efecto. Solo era necesario observar el mandamiento durante el periodo de crecimiento y ellos iban a estar bien, sin ningún problema. Entonces ahí es la importancia del mandamiento que Dios le dio. Por eso Dios le dio a Adán y Eva claramente, explícitamente le dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo hicieran morirían. Y eso fue lo que ocurrió. Al final terminaron apartándose de Dios, ¿verdad? Por no observar este mandamiento. Entonces, es lo mismo que nosotros nos va a pasar, ¿verdad? Ese es un ejemplo de lo que nosotros vamos a pasar también, hermanos, porque todos nosotros recibimos el mandamiento de Dios en algún momento de nuestras vidas. Y en el momento que lo recibimos, ahí tenemos la opción de seguir el mandamiento de Dios o desobedecer el mandamiento, ¿verdad? Ya es nuestra responsabilidad. Cada uno es responsable. Dios creó a cada uno con una porción de responsabilidad que cumplir. Y esa es la grandeza de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios también, y lo que nos hace co-creadores, de que tenemos esta libertad, libre albedrío y esta responsabilidad para hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos siempre su voluntad, que seamos obedientes siempre. Eso es lo que Dios siempre anhela de nosotros y recibir de nosotros obediencia, ¿verdad? Y de esa manera, pues, Dios sabe que en realidad todo es para nosotros, ¿verdad? Nosotros no es que estamos obedeciendo para que Dios pueda ser feliz también solamente y nosotros ahí como obedientes esclavos, no es eso. En realidad Dios quiere que obedezcamos, pero es por nuestro propio bien, ¿verdad? Como un padre le da instrucciones a su hijo también, ¿verdad? Para que su hijo se prepare, estudie, sea obediente, pero al final es para el mismo beneficio del hijo, para que el hijo pueda ser feliz, pueda tener mayor prosperidad. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros seamos obedientes
a su mandamiento, pero para nosotros mismos, ¿verdad? Para nuestras propias vidas, para nuestro propio espíritu, para que podamos crecer eventualmente hacia la perfección. Y Dios sabe que así nosotros vamos a alcanzar una felicidad verdadera, una felicidad legítima, no la felicidad pasajera que nosotros vemos en este mundo. Porque esa felicidad es que cualquier cosa material nos pueda brindar, es pasajera, es pasajera. No se puede comparar a una felicidad de una persona que, digamos, una persona que llega a la perfección, una persona que crece espiritualmente y una persona que vive junto con Dios. Es una felicidad diferente, es una felicidad que dura para siempre, esa felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cumpliendo eso por lo cual fue creado esa persona. Entonces va a vivir siempre feliz. Fuimos creados todos para vivir con Dios, junto con Dios. Fuimos creados para ser el templo de Dios. Por lo tanto, vamos a ser feliz, genuinamente feliz, cuando Dios viva con nosotros, cuando Dios esté con nosotros, cuando Dios sea parte de nuestras vidas y no sea solamente un concepto, sino una realidad en nuestras vidas. Entonces, ahí es donde realmente somos felices. Por eso es que Dios anhela que nosotros seamos obedientes a Él. Repito, no porque Él sea como un dictador o algo así, sino porque Él quiere que nosotros seamos felices. Él desea simplemente lo mejor para nosotros. Y nosotros, pues, como sus hijos, también debemos mostrar esa empatía junto con Dios, ¿verdad? Para con Dios. Porque el hijo también tiene, puede entender al padre, puede entender el corazón del padre y lo que el padre desea para sus hijos. Entonces también el hijo puede llevar esa alegría a su padre también, ¿verdad? Entonces es como un dar y recibir. Dios quiere que sus hijos sean felices, entonces nosotros como sus hijos también deseamos que Dios sea feliz. ¿Por qué? Porque Dios también es feliz cuando ve a sus hijos que son felices, como todo padre, ¿verdad? Es normal, es lo normal. Entonces no hay donde perderse ahí. Entonces es necesario que nosotros observemos ese mandamiento mientras estamos caminando hacia la perfección. Mientras estamos en este proceso de restauración, tenemos la misión de observar el mandamiento de Dios. ¿Qué significa entonces observar? Bueno, ir de acuerdo, o sea, vivir de acuerdo a los principios de Dios. Porque ahora ya tenemos muchos mandamientos de Dios, ¿verdad? Ya tenemos los 10 mandamientos, ya tenemos las palabras de Jesús, que son mandamientos también de Dios. ¿Por qué? Porque la providencia ha avanzado mucho, entonces ya tenemos muchos mandamientos de Dios, ya conocemos muchas cosas sobre Dios, muchos principios, entonces tenemos que observar esos mandamientos de Dios. Dice Jesús que hay dos mandamientos principales: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y que haciendo esos dos, dice Jesús, nosotros podemos llegar a, a establecer el reino, o sea, podemos ir al cielo, ¿verdad? Podemos ir al cielo. Entonces son dos mandamientos, resumió Jesús dos mandamientos y son muy importantes en realidad. Y ahí está incluido todo, ¿verdad? Las leyes del Antiguo Testamento. Y por supuesto, el amor al prójimo es algo que siempre nos va a hacer crecer espiritualmente. Ya lo había mencionado, ¿verdad? En la conferencia anterior también, el crecimiento espiritual se da a través de las buenas acciones. ¿Y a quién vamos a hacer buenas acciones? A nuestro prójimo, ¿verdad? No podemos hacernos buenas acciones a nosotros mismos, ¿verdad? Tratando de hackear el sistema. No vamos a hacer buenas acciones a nosotros mismos para crecer espiritualmente, no se puede. Tenemos nosotros a nuestros hermanos y hermanas que Dios nos dio, pues para a través de ellos poder crecer espiritualmente, haciendo buenas acciones a ellos, ¿verdad? Por eso Jesús dice, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pues amar al prójimo es hacer buenas acciones con el prójimo y así vamos a crecer espiritualmente. Entonces tenemos esos mandamientos, hermanos, que tenemos que seguir y así poder de esa manera crecer espiritualmente. Entonces, a través de los mandamientos de Dios, de observar el principio de Dios, nosotros podemos
eh, deshabilitar, podemos decirlo así, deshabilitar esa fuerza del amor fuera del principio. O sea, podemos deshabilitar esa palabra de Satanás que nos dice, no, usted puede hacer lo que quiera, no, usted puede comer lo que quiera, no, usted puede tener relaciones sexuales con lo que quiera, no importa, sin leyes, sin principio. Eso es lo que nos dice Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso y saber que cuando veamos que aparece eso, o sea, ya sabemos, ¿verdad?, que es Satanás. Entonces ya lo podemos bloquear, deshabilitar a través de obedecer también el mandamiento de Dios. No, yo no voy a hacer esto porque ya sé que ese es Satanás, entonces voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Y así poco a poco, eso es un ejercicio que nosotros tenemos que ir practicando en nuestras vidas, ir deshabilitando a Satanás poco a poco para que para que podamos crecer espiritualmente, que es lo que deseamos todos, ¿verdad? Nadie eh, quiere quedarse en el mismo nivel espiritual siempre. Todos queremos crecer espiritualmente. Ese es el propósito de todas las religiones que existen en el mundo. No hay ni una religión que no busque el crecimiento espiritual. Y Dios también desea el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Claro, si el mundo fuera un mundo lleno de personas con un nivel espiritual elevado, fuera un mundo diferente, fuera un mundo mejor. Es por eso que tenemos que la misión de empezar por nosotros mismos. La paz empieza por mí, empezar en nosotros. Nosotros somos un microcosmos y si nosotros cambiamos, entonces hay una gran esperanza para que el mundo cambie también como consecuencia. El mundo puede cambiar rápidamente. Entonces, eh, luego que Adán y Eva hubieran observado ese mandamiento, ellos hubieran llegado a la perfección, entonces libremente ellos podían comer del fruto. O sea, que ellos libremente hubieran podido tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en realidad fueron creados para eso, para formar una familia y tener hijos. Y los hijos nacen únicamente cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Tienen relaciones sexuales, se unen. Entonces ahí vienen los espermatozoides y el óvulo se une, el óvulo de una mujer se une, entonces ahí se crea la vida. Así es como Dios hizo para que la vida pudiera crearse nuevamente y pudiera seguir la reproducción. No hay otra manera. Así es la única manera en que los seres humanos nacen es a través de los órganos sexuales y la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Entonces, al ser esa la forma en que el ser humano se va a multiplicar, creada por Dios, entonces luego que Adán y Eva llegaran a la perfección, ya no iba a haber ese mandamiento de no comer. Ese mandamiento de no tener relaciones sexuales era temporal, mientras ellos aprendían a ser responsables, mientras ellos crecían espiritualmente y llegaran a la perfección, entonces usaran su órgano sexual con responsabilidad. Entonces ahí ya pueden hacer uso del órgano sexual libremente sin ningún mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Porque el órgano sexual no es que Dios, ¿verdad?, impida que nosotros tengamos relaciones sexuales, sino que debe ser en la hora, en el momento correcto. Repito, fuimos creados para multiplicarnos y la única manera en que el ser humano se va a multiplicar es a través de sus órganos sexuales. Pero entonces el ser humano debe primero obedecer el mandamiento de Dios, crecer espiritualmente, seguir los principios de Dios, ser responsable, ser una persona madura, demostrar a Dios que puede eh, ser una persona responsable para sus hijos, sus futuros hijos y formar una familia. Entonces, de esa manera, entonces puede recibir la bendición de Dios de formar una familia y así entonces, naturalmente, sin ninguna restricción, poder hacer uso del órgano sexual. Eso es lo que Adán y Eva debían hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, Adán y Eva cayeron cuando ellos eran muy inmaduros, incluso tenían 14 años por ahí, ¿verdad? Alrededor. Entonces, imagínense. Aún en nuestros días, si nosotros pensamos niños de 14 años que tengan este tipo de experiencia, ¿verdad? Que tengan relaciones sexuales, cuando ni siquiera han terminado de crecer, ¿verdad? Ni siquiera han ido a la escuela, al colegio, no han terminado el colegio, eh, no saben bien qué es la vida, no están preparados para la vida, ¿verdad? Y sin embargo, ya ahora tienen relaciones sexuales y ya tienen un hijo.
Imagínense cómo sería eso. Entonces son niños todavía y sin embargo ya tienen que enfrentar al mundo ya con un hijo y siendo padre, ¿verdad? Entonces algo muy, muy difícil cambia completamente su vida de esas personas. Por eso ellos tienen que primero prepararse, ¿verdad? Prepararse, estudiar, conseguir recursos, trabajar, prepararse para tratar de tener su familia, ser profesionales y luego después ya una vez siendo responsables, adultos responsables, puedan formar una familia. Y ahí sí es posible, con el permiso de Dios, recibir la bendición matrimonial, unirse como esposo y esposa y formar esta familia ideal que Dios desea. Entonces es claro, ¿verdad? Es claro porque el mandamiento era temporal y una vez que lleguemos a la perfección ya no más va a ser requerido el mandamiento. Entonces, ¿qué es el pecado y cuántos tipos hay? Vamos a hablar del pecado. El pecado es una relación de dar y recibir que nosotros tenemos con Satanás cada vez que hacemos algo malo. O sea, cada vez que se establece una base recíproca. Entonces hacemos una condición, nosotros hacemos algo malo en nuestras vidas, cometemos algún delito, algún pecado, alguna violación de una ley celestial. Entonces eso automáticamente nosotros nos ponen en tener una relación de dar y recibir con Satanás. Lo querramos o no, ¿verdad? Automáticamente. Cuando cometemos un pecado, estamos teniendo acción de dar y recibir con Satanás. Entonces, ese es el pecado, eso es lo que forma el pecado, esa violación de la ley celestial. Y el principio divino nos aclara que el pecado está dividido en cuatro y se pueden comparar como un árbol. Existe el pecado individual, que es el pecado que cada uno de nosotros comete en la vida diaria, día a día, ¿verdad? Nosotros muchas veces fallamos, cometemos pecados, entonces esos son los pecados individuales que nosotros tenemos que ir restaurando individualmente. También el principio habla de que existe el pecado colectivo. Este pecado aparece porque se comete en conjunto, un grupo de personas que cometen un pecado, por lo tanto son responsables en conjunto, colectivamente. Un ejemplo de este tipo de pecado colectivo es, por ejemplo, lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que eran ciudades que estaban bajo pecado, que cometían pecados las personas ahí. Entonces estaban en un pecado colectivo, todos cometiendo el mismo delito. También cuando en pueblo de Israel, los israelitas terminaron crucificando a Jesús. Entonces, todo el pueblo tuvo que pagar indemnización por ese pecado colectivo que, es cierto, fue un grupo de personas que lo cometió en ese momento, ese delito, pero al final toda la nación tuvo que pagar por indemnización por ese pecado, porque luego de eso fueron, ¿verdad? Otra vez fue destruido Jerusalén, todo, ¿verdad? Los israelitas fueron invadidos nuevamente y han recibido persecución durante muchos años, ¿verdad? Y han tenido una vida sufrida. Todos hemos conocido que los israelitas han tenido, los judíos han tenido una vida sufrida, ¿verdad? Y es por el delito de haber, ¿verdad?, cometido el error de crucificar a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces ellos cometieron ese pecado colectivo. Bueno, son ejemplos, ¿verdad?, de cómo ocurre el pecado colectivo. El pecado heredado es algo que el principio divino explica sobre un pecado que heredamos de nuestros antepasados. O sea que si nuestros antepasados cometieron algún delito, cometieron alguna falla, entonces nosotros como sus descendientes heredamos esta carga. Entonces, querramos o no, nuestras circunstancias alrededor, ya sean
financieramente hablando, nuestras circunstancias de salud, nuestras circunstancias de economía, todo eso, nosotros, gran parte de eso heredamos de nuestros antepasados. O sea que si nuestros antepasados cometieron algún pecado, algún fallo terrible, entonces sus descendientes también reciben las consecuencias de esos daños que cometieron ellos, pecados. Porque así como nosotros heredamos esa ley de la herencia, ¿verdad? Así como nosotros heredamos cosas buenas, también heredamos cosas malas. La herencia siempre fue hecho un principio que fue hecho por Dios para que naturalmente heredáramos cosas buenas en el ideal, ¿verdad? Un mundo ideal, nosotros siempre deberíamos heredar solo cosas buenas de nuestros antepasados, ya sea tanto física como espiritualmente. Pero por causa de la caída, ¿verdad? Y nuestros antepasados también cometieron pecados. Entonces, así como heredamos cosas buenas, también ahora este principio hace que heredemos cosas malas y terminemos también pagando indemnización por fallos que ni siquiera nosotros cometimos, ¿verdad? Tal vez nuestros antepasados cometieron algún pecado en el pasado, pero nosotros recibimos también consecuencias de eso. Y bueno, ya nosotros estamos ahí, ¿verdad? En nuestro entorno, en el entorno en que nos encontremos, donde nosotros estemos, si nosotros tenemos mucho más mérito económicamente o de salud, eso también fue influenciado por nuestros antepasados. O si tenemos mucho o poco mérito, tanto de salud como de cosas físicas, económicas, ¿verdad? Eso viene como consecuencia de nuestros antepasados. Entonces los antepasados de nosotros en realidad juegan un papel importante en nuestras vidas y influencian nuestras vidas mucho más de lo que nosotros habíamos pensado nunca. Porque en realidad heredamos todas esas cosas malas y buenas de nuestro antepasado. Por eso eh, nuestro movimiento, el movimiento de unificación, ¿verdad? La Iglesia de Unificación, nosotros realizamos lo que es la liberación de antepasados y bendición de antepasados. Y eso, por supuesto, ayuda a aliviar toda esa carga de pesada del pecado de los antepasados que cometieron ellos y que nosotros ahora heredamos. Entonces, eso es como una limpieza espiritual para nosotros, ¿verdad? Que nos va a beneficiar en nuestras vidas. Entonces, el pecado heredado es ese pecado que nosotros recibimos de nuestros antepasados. Y el principal pecado heredado es el pecado que heredamos de Adán y Eva, que son nuestros primeros antepasados, ¿verdad? Que es de eh, el pecado original, pertenecer al linaje de Satanás. Ese es el último pecado que el principio divino habla, es el pecado original. Es el último, digo yo, pero en realidad es el primero de todos. Es el que da origen a todos los demás. Es la raíz, como pueden ver ahí, comparándolo con el árbol, es la raíz de todos los males. Y por lo tanto, el pecado original entonces es lo que da origen a todo lo demás, como dice. El- Entonces, ese pecado original, ¿qué es lo que significa, verdad? Porque, bueno, el pecado original simplemente, básica y sencillamente es nacer, ¿verdad? En este mundo de Satanás. Venir y nacer en este linaje de Satanás, el linaje caído de Satanás. Entonces, podemos decir, un bebé cuando nace no tiene ningún pecado, no ha cometido nada malo, no ha hecho nada, no ha engañado a nadie ni nada. Entonces, un niño es inocente. Pero en realidad el niño ya tiene un pecado, que es el pecado original. Por el simple y sencillo hecho de nacer bajo el linaje de Satanás, entonces automáticamente esa persona, ese niño, pertenece al linaje de Satanás. Entonces tiene ese pecado original. ¿Y cómo podemos quitar el pecado original? Porque es algo, bueno, sabemos nosotros cómo quitar el pecado individual, sabemos cómo quitar el pecado colectivo, ¿verdad? Todo eso sabemos cómo el pecado heredado también podemos limpiar y liberar a nuestros antepasados. Entonces,
Nosotros podemos trabajar en los demás pecados, pero el pecado original es algo que nosotros no podemos decidirlo, porque no podemos decidir si nacer o no, ¿verdad? En este mundo de Satanás. Todos nacemos y ya existimos, ya estamos aquí, ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el pecado original? En realidad, ninguno de nosotros puede eliminar el pecado original, porque todos pertenecemos a este mismo árbol de maldad, mismo árbol de Satanás. Solamente una persona que no pertenezca a ese linaje puede tener la capacidad para erradicar ese pecado original e injertarnos en el linaje verdadero de Dios. Y esa persona es el Mesías. El Mesías no pertenece a este árbol de pecado satánico, ¿verdad? Este linaje de Satanás. El Mesías viene de un linaje diferente, el linaje verdadero de Dios. Entonces, él tiene todo el potencial para arrancar el linaje falso de Satanás que está en nosotros e injertarnos al linaje verdadero de Dios. Por eso Jesús decía, todos ustedes tienen que nacer de nuevo, decía Jesús. Nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué teníamos que nacer de nuevo? Porque ya habíamos nacido, ¿verdad? Antes con el pecado original, el pecado satánico, del linaje satánico de Satanás. Pero entonces todos tenemos que volver a nacer a través del Espíritu Santo, a través de Jesús y el Espíritu Santo, para poder recibir ese linaje original y así erradicar el pecado original en nosotros. Por eso es que a los niños, ¿verdad? Cuando nacen en la Iglesia Católica vemos que los bautizan, ¿verdad? Bueno, el bautismo es como una ceremonia donde los niños, las personas, pues son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que ellos puedan llegar a formar parte del linaje de Dios y eliminar el linaje de Satanás. O sea, ahí está pasando del linaje de Satanás al linaje de Dios. Para a través, entonces los bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces ese niño ya pues, recibe un linaje diferente, que es el de hijo adoptivo, que fue el nivel que Jesús vino a establecer, ¿verdad? A través de bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, que es algo muy diferente a tener un pecado original. Pero todavía no somos los hijos verdaderos, por eso Jesús prometió volver nuevamente, porque en la segunda llegada Jesús nos va a dar entonces la bendición definitiva para que podamos ser hijos verdaderos de Dios. O sea, ya definitivamente, donde ya no puede haber ninguna duda de que seamos nosotros, recibamos nosotros el linaje original de Dios. Por eso Jesús prometió volver de nuevo y va a volver con esa misión principal. Esa es la misión principal del Mesías, ¿verdad? Porque una vez que todas las personas sean arrancadas del linaje de Satanás, injertadas al linaje de Dios, entonces Satanás se queda sin nadie con quien trabajar, ¿verdad? Se queda sin súbditos. Entonces, esos son los cuatro tipos de pecados. Y bueno, ahora tenemos conocimiento entonces de que a través del Mesías nosotros podemos erradicar nuestro pecado original y arrancarnos completamente de este árbol de maldad, que es el árbol de pecado que se creó a través de la historia. Bien, entonces, hermanos, también vamos a ir viendo sobre las características de la naturaleza caída, ya para ir finalizando. Eh, Cuando Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Heredaron esta naturaleza caída y todos también como descendientes de Adán y Eva terminamos heredando esta naturaleza caída. O sea, vino como consecuencia y como pueden ver en la diapositiva, Lucifer, Adán, a Eva, de Eva a Adán y Adán y Eva, toda la humanidad caída. ¿Cuáles son esa naturaleza caída? Primero, no tomar el punto de vista de Dios, que es lo que debió haber hecho Lucifer, lo que debió haber hecho Eva, lo que debió haber hecho Adán. Si ellos hubieran tomado el punto de vista de Dios, nada de lo que ocurrió hubiera pasado. Incluso si Lucifer, digamos, hubiera caído, Eva también hubiera caído, pero si Adán hubiera tomado el punto de vista de Dios y no hubiera hecho caso a lo que dijo Eva, aún así todavía hubiera habido esperanza para que la humanidad se restaurara, pero ninguno de ellos tomó el punto de vista de Dios. Entonces, esa naturaleza caída se heredó
Ahora a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Tomar el punto de vista de Dios. Siempre estamos viendo las cosas, nuestras vidas, nuestro futuro, bajo nuestra propia perspectiva, nuestro propio punto de vista, sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Cuando debería ser lo contrario. Deberíamos de tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hagamos y preguntarle a Dios sabiduría, pedir a Dios sabiduría siempre, ¿verdad? A consejo de Dios, ¿verdad? Que Él nos guíe en todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Así es como deberíamos de vivir, ¿verdad? Siempre tomando el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos. Naturaleza caída número 2 es abandonar la posición. Lucifer fue creado para servir a Adán y Eva y él abandonó su posición, terminó dominándoles. Y también Eva, ¿verdad? Eva se puso en la posición de sujeto con respecto a Adán, cuando debió haber sido objeto, o sea, debió haber dejado que Adán le instruyera, le dijera qué debía hacer, que ya había fallado. Entonces, así de esa manera, Eva al mantener su posición hubiera sido fácil también tal vez la restauración. Pero ninguno de ellos mantuvo su posición, abandonaron su posición y como consecuencia terminaron invirtiendo el dominio también. Entonces el abandono de la posición es la segunda naturaleza caída que todos tenemos también en mayor o menor medida, donde no mantenemos nuestra identidad, sino que siempre estamos queriendo ocupar otra posición que no nos corresponde, ¿verdad? Así como Lucifer, que terminó ocupando una posición que no le corresponde a él, como un dios de este mundo, era un dios falso, pero esa no es la posición que a él le corresponde. Y él lo sabe muy bien, ¿verdad? Por eso vive con miedo constantemente a que el verdadero dueño aparezca, que es Dios. Entonces, constantemente está alerta, ¿verdad? Por esa razón. Inversión de dominio, igual, Lucifer fue creado para ser dominado por Adán y Eva, para que Adán y Eva instruyeran a Lucifer y dieran el amor y la verdad de Dios a Lucifer. Sin embargo, Lucifer terminó dominándole a ellos, ¿verdad? Se invirtió el dominio. Y lo mismo pasa en nuestra actualidad también. Nosotros tenemos esa naturaleza caída de que a las personas de Dios no le hacemos caso, ¿verdad? Y queremos ser arrogantes y etcétera. Pero vamos a las personas caídas, el mundo caído, a las personas que nos transmiten cosas malas, entonces ahí sí somos sumisos, ahí sí prestamos atención, ahí sí no somos arrogantes, ¿verdad? Cuando debemos ser lo contrario, debemos ser humildes con Dios, obedientes, sumisos y a Satanás, ¿verdad? Tenemos que enfrentarlo, tenemos que decir nuestra palabra y ser firmes, ¿verdad? Poner nuestra posición firme. Y la naturaleza cuarta es a multiplicar el mal, que esa naturaleza última eh, es igual, así como Lucifer multiplicó el mal con Eva, Eva con Adán y Adán y Eva con toda la humanidad, así nosotros también tenemos la tendencia de multiplicar el mal. Y de esa manera, sí, cuando nosotros hacemos algo malo, queremos que los demás también hagan algo malo para sentirnos como menos malos, ¿verdad? Ya no soy tan malo porque los demás lo están haciendo. Pero el bien y el mal no tiene que ver con democracia, sino que algo es bueno aunque no lo haga nadie y algo es malo aunque lo hagamos todos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver bien eso y en lugar de multiplicar el bien, el mal para sentirnos menos malos, multiplicar el bien. Entonces, esas son las cuatro naturalezas caídas que todos heredamos y tenemos que ir trabajando en nosotros para irlas eliminando. ¿Cómo? Bueno, restaurando la primera, no tomar el punto de vista de Dios. Entonces, restaurarla es tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, automáticamente, si nosotros tomamos el punto de vista de Dios, nunca vamos a abandonar nuestra posición y no vamos a tener necesidad de invertir el dominio y terminamos siempre multiplicando el bien en todo momento. Así entonces, de esa manera, porque estas naturalezas caídas son como consecuencia, ¿verdad? No tomar el punto de vista de Dios. Entonces, como consecuencia de no tomar el punto de vista de Dios, abandona la posición. Como consecuencia de abandonar la posición, invierte dominio. Y como consecuencia terminamos multiplicando el mal, ¿verdad? Viene como en cadena, como un efecto dominó. Entonces, al restaurar la primera también, en tomar el punto de vista de Dios, así de esa manera también se van a ir restaurando las otras como en un efecto dominó, ¿verdad? Uno restaura uno, entonces se enfoca en uno. Entonces, de esa manera vamos a ir eliminando las otras también automáticamente. Mi hermano, entonces vamos a terminar la conferencia del día de hoy aquí.
De mi parte fue un placer haberles atendido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta o algún comentario también. Pueden dar algún comentario. ¿Qué les pareció la conferencia o alguna pregunta si ustedes desean? Si no, entonces nos estaríamos viendo el próximo domingo. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, o un comentario. Muy buenas tardes, hermano. No, muchas gracias. Ahí estamos comprendiendo, eh, bueno, sobre la caída de toda su naturaleza. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Gabriel. Sí. Disculpe, hice una pregunta, es que no la escuché, disculpe. No, para nada, solo agradeciéndole por el tiempo, ¿verdad? Y estoy comprendiendo sobre la caída y toda su naturaleza. Ah, ok, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por unirse también usted, gracias también por dar su tiempo, ¿verdad? Y gracias a Carlos también por dar su tiempo y a todas las personas que se nos unen, ¿verdad? A través de Facebook, o YouTube o TikTok. Gracias por siempre dar su tiempo. Es importante para Dios, por supuesto. Dios aprecia mucho, ¿verdad? Bien podemos estar haciendo otras cosas, sin embargo, estamos reunidos aquí estudiando el principio. Entonces, eso para Dios, por supuesto que es algo grandioso, ¿verdad? Mi hermano, entonces vamos a dejarlo aquí entonces. Gracias por unirse y los espero el próximo domingo a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Vamos a seguir con las conferencias, siempre el estudio del principio. Y si tenemos a alguien que queremos darle a conocer el principio, podemos multiplicarlo el link, ¿verdad? También. Próxima semana vamos a hablar sobre principios de la restauración a nivel familiar. Mi hermano, entonces, para mí fue un gusto atenderles. Que pasen una linda noche de domingo y bendiciones. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Dios les bendiga.